¿Qué le parece si le damos el mejor de los aplausos que tenemos al Señor y alabamos al santo nombre y bendito de nuestro Señor Jesucristo? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Vamos! Vamos a dar esas palmas al Señor. ¿Cuántos están alegres esta tarde? ¡Amén! Quiero ver, ¿qué dice la iglesia? Que se escuche bien fuerte. Y sé un andar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres la esperanza, perfecta gracia que me has cantado. Tú eres la esperanza, perfecta gracia. ¿Qué dice la iglesia? Vamos, que se escuche. Ya no quiero ser, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, oh, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias, Señor, por tu presencia. Sí, Señor. Cantamos juntos. Y yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres la esperanza, perfecta gracia que me has cantado. Tú eres la esperanza, perfecta gracia que me has cantado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Estamos alegres en la casa del Señor. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy. La iglesia canta. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Aleluya. Toda la gloria es tuya, Señor. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Aleluya. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pastor, ya lo hemos leído todos los domingos que predicamos de la serie del fruto, pero vamos a leerlo de nuevo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. ¿Lo tenemos? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo,
paz, ¿qué más? ¿Ah? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hemos venido hablando de cómo la carne y el espíritu se oponen entre sí. Ya hablamos del fruto del amor, hablamos del fruto del gozo, hablamos del fruto de la paciencia, de la paz. Y hoy vamos a hablar de dos virtudes del fruto del Espíritu Santo, las cuales son la benignidad y la bondad. Y es muy interesante porque a la hora de que uno quiere hacer un sermón acerca de la benignidad y la bondad, se da cuenta que la Biblia por sí sola no describe específicamente la bondad y la benignidad como definición, pero está llena de pasajes e historias bíblicas que nos hablan de ellas, de la benignidad y de la bondad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde por este tiempo especial que tú nos das. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este tiempo tan lindo y tan rico que tenemos, donde hemos podido alabarte y adorarte y exaltar tu nombre. Señor, te pedimos que tu palabra venga a nuestro corazón y nos bendiga de una forma especial. Dígale así al Señor: Señor, háblame esta tarde, háblame con tu palabra, Señor, y que tu palabra me edifique, me restaure, me convenza, me fortalezca, me sane y me dé la estatura que yo necesito tener en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, encontramos que la benignidad y la bondad forman parte de los elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo. Amén. Quiero darle una recomendación, porque si yo estuviera allá sentado en su lugar, yo sé lo que me estaría pasando a estas horas, al ser las 6 de la tarde, con semejante calor. Si usted siente como que lo está abrazando una sensación de cobijarlo y poner una almohada en la oreja, usted póngase de pie sin ningún problema, se sirve un poquito de agua, camina por allá, se recuesta a una columna, porque es preferible que usted se incomode un momentito, pero que nada le robe la palabra del Señor. Así que con toda confianza, no vaya a decir: mire ese hermano está ahí medio incómodo. No, con toda confianza usted puede hacerlo. Entonces, cuando leemos Gálatas 5, encontramos que la benignidad y la bondad forman parte de los elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo. Pero este pasaje no describe qué significa la benignidad, ni describe qué significa la bondad. Solo las establece como parte de la lista del fruto del Espíritu Santo. Y algunas versiones de la Biblia usan la palabra bondad como sinónimos de benignidad, y otras usan amabilidad, otras usan la palabra gentileza. Y de hecho el diccionario solo nos dice que alguien benigno es afable, es benévolo, es piadoso. Eso es lo que nos dice, no profundiza muchísimo. Pero la palabra griega benignidad se define de esta forma, se define como una bondad útil y necesaria. Eso es benignidad. Una bondad útil, pero que es necesaria. Una persona benigna, una persona que el fruto del Espíritu Santo le hace ser benigno, es una persona con una bondad útil y una bondad necesaria. Y estas dos virtudes deben de ser parte de nosotros en cualquier tiempo. Pero esta es una generación que lo requiere de manera especial, porque estamos viviendo en un tiempo caracterizado por el egoísmo y por la ira. Si hay algo que estamos viendo nosotros en este momento, es eso. Lo estamos viendo en nuestra sociedad. Esta es una generación caracterizada por la violencia en todas las esferas, por el odio, por el rechazo, por el desprecio, por la falta de armonía, la condenación y el juicio. Nuestra sociedad está llena de eso. Por la práctica del bullying, con efectos emocionales y psicológicos por aquellos que lo sufren. No sé si usted sufrió de eso cuando usted estaba en la escuela. Tal vez no sabíamos el significado de esa palabra porque no era tan famosa, pero a muchos de nosotros, por ejemplo, a mí me hicieron bullying. Uno pequeñillo, como está todo flaco y todo, a veces las orejas se le ven más grandes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le dicen a los de las orejas grandes? ¿Cómo? Bueno, allá en Costa Rica, orejón. Había un elefantito que se llamaba Dumbo, y así a la gente le decían, y todos
pero nadie sabía claramente lo que realmente eso estaba, ¿verdad? O si usted tenía las piernas muy flacas, le decían que qué piernas más buenas, que no se le habían quebrado todavía, ¿verdad? Cosas así. Entonces entonces ya uno no se ponía pantaloneta, a lo mejor se ponía un buzo, un panzo, lo que sea, con tal de que a uno no le hicieran bullying, ¿verdad? Algunos que es que son muy pequeñitos, que cuidado majan, ¿verdad? Otros que se pongan piedras en las bolsas, porque con el ventolero puede ser, ¿verdad?, que se lo lleve. Otros que por ser muy altos, ¿verdad?, que no se ocupa una varilla para bajar, que llamaban... O sea, un montón de cosas. Es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ver si encontramos un defecto, para ver si todos nos podemos reír de eso y tener un buen momento, aunque nos burlemos a costillas de los demás. Pero tanto así, hermano, el bullying ha estado tanto en nuestra sociedad que ha pasado a ser parte hasta de nuestras bromas. Y nuestra generación valora decir la verdad porque se gloria de ser transparente, pero cuando se dice la verdad divorciada del amor, no es verdad. No sé cuántas personas a usted me ha escuchado decir, es que yo soy así, yo siempre digo la verdad así. Y al que le gusta, bueno, y al que no, yo soy bien honesto, bien sincero. Hermano, y no deberíamos de sentirnos orgullosos de eso. Porque nuestra generación, esta generación valora decir la verdad porque se gloria de ser transparente, pero cuando se dice la verdad, la dicen divorciada del amor. Y la palabra nos ordena decir la verdad en amor. Y como le digo, somos una sociedad que está buscando ver una deficiencia en alguien para ver de qué forma nos burlamos. De qué forma sacamos un chiste. Y también nos elogiamos y nos echamos flores, como dicen cuando nosotros decimos la verdad, porque así somos. Uno podría pensar que la benignidad es la expresión externa de la bondad. Por ejemplo, lo escribí de esta forma y me gustó mucho. Dicho de otra forma, la bondad es y la benignidad hace. La bondad es, pero la benignidad es la que hace por el otro. Es lo que sale de nosotros. Y la palabra en el original, traducida a nosotros como benignidad, se opone a un temperamento áspero, a un temperamento malhumorado, a un temperamento torcido. Y se lo digo de otra forma, la benignidad como fruto del Espíritu corrige el temperamento irritable. No sé cuántos nacieron así, pero muchos hemos nacido así, irritables, que con cualquier cosa nos alteramos, reaccionamos. O están irritables y uno dice, pero ¿por qué está irritable si la vida le sonríe? Pero el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, corrige el temperamento irritable, endulza las palabras hirientes y cargadas de ira y elimina las palabras ofensivas y denigrantes. La queja revela que yo no tengo ninguna gratitud hacia Dios. Por eso, no me acuerdo si ya lo prediqué acá, pero tengo un estudio acerca de la queja, que la queja lo único que hace es que usted esté deshonrando a Dios. Qué feo vivir con una persona quejosa. Qué feo tener amigos quejosos, que por todo se están quejando, que están buscando un punto negro en algo para quejarse, para sufrir, para renegar. Eso es triste, pero qué lindo estar a la par de una persona que aún en medio de las circunstancias difíciles encuentra una esperanza, encuentra una solución, encuentra algo positivo. Amén. Digan amén los quejosos. Amén. Romanos capítulo 1. Dice amén cuando ya lo tienen. Romanos capítulo 1. ¿Lo tienen? La queja siempre va a revelar que yo no tengo un corazón agradecido con Dios. Siempre nos está haciendo falta algo. ¿Usted ha visto? Que si hay mucho calor, ay, el frío. Si hay mucho frío, ay, un poquito de calor. ¿Verdad? Que si solamente hay arroz y frijoles, ay, arroz y frijoles. Pero cuando no hay arroz y frijoles, uy, qué rico un poquitito de arroz y frijoles. Somos quejosos por naturaleza. Y Romanos capítulo 1, versículo 21, miren qué tremendo lo que está aquí. Está hablando de la culpabilidad del hombre. Pero el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos dice, ¿lo tiene conmigo? Pues habiendo conocido a Dios,
miren lo que pasa. Miren lo que pasa. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios reveló que había dos disposiciones del hombre que habían provocado su ira en este pasaje. Hay dos disposiciones del corazón del hombre que tienen la capacidad de desatar la ira de Dios. ¿Y sabe cuáles son? Uno, que no le reconozcan como Dios. Y el otro, que no le den gracias. Y si usted se pone a ver, esas son las características de nuestra generación. Una generación que no reconoce a Dios. Y a una generación que no le importa en lo más mínimo dar gracias a Dios, aunque usted viva bien y sano. Pero cuando ya estamos nosotros enfermos en una cama, volvemos nuestro rostro a Dios y decimos: Señor, si tú me levantas de aquí, Señor, si tú me sanas, si tú me curas. Y usted empieza a extrañar aquellos tiempos de salud y de sanidad y restauración. Pero cuando estamos bien nos decimos: Dios, gracias porque estoy bien. Gracias porque pude comer y me cayó bien. Porque salí a trabajar y llegué con bien. De manera que la falta de gratitud en nosotros hacia el Dios que ha derramado su bondad es en parte la responsable de que la benignidad y la bondad no sean parte de nuestros frutos. Nosotros como cristianos debemos exhibir estas dos características porque ellas reflejan a Cristo. Si usted ve a Cristo, usted en Él encuentra la esencia de la benignidad y la bondad. En Cristo. ¿Quién más? ¿Quién más puede ser nuestro ejemplo si no es Cristo? Cristo es la esencia de un ser bueno. Porque quiero decirle claramente que aunque estamos hablando de la benignidad y de la bondad, en usted y en mí no hay nada de buenos. Y ya lo hemos hablado y lo hemos dado aquí en los estudios. Si usted cree, hermano, que su esposa, lo hemos dicho, y su esposo es totalmente bueno, se equivoca, porque la palabra de Dios dice que no hay ni uno solo bueno y que no hay alguien que busque y que quiera hacer el bien. Lo que nosotros logramos hacer bien, lo poquito bueno que se ve en nosotros, es gracias a Cristo. La benignidad y la bondad son el resultado de un cambio en mi naturaleza, en mi mente, en mi corazón. Es difícil definir la bondad, sí, es difícil definir la benignidad, pero sí es posible hoy, esta tarde, ilustrarla con la palabra de Dios. La bondad. ¿Qué es realmente la bondad? Y la primera virtud que vamos a abordar, la bondad. Bueno, es fácil recibir bondad de los demás, ¿sí o no? Nos gusta recibir bondad de los demás, pero es difícil practicarla. Todos estaremos de acuerdo en que la bondad es algo maravilloso, ¿sí o no? Hermano, el mundo necesita algo de bondad. Pero no todos estamos comprometidos a vivir de acuerdo o de una forma activa en una vida llena de bondad. ¿Sabe por qué? Porque tiene un precio muy alto ser bondadoso. Tiene un precio muy alto. Porque mostrar bondad a los demás puede ser un obstáculo para nuestros planes. Y por eso le digo, mientras prediquemos, tengamos nuestra mente puesta en Cristo. Mientras vayamos desarrollando la predicación, aunque yo no tenga una ilustración de Cristo acá, vayamos pensando en Cristo. Y vea lo que le estoy diciendo. Tiene un precio muy alto la bondad, porque mostrar bondad a los demás, si para yo mostrarle bondad a Rosita, para yo mostrarle bondad a mi hermana Vero, puede ser un obstáculo para nuestros planes, para mis planes. Y por eso, por este motivo, es importante que entendamos por qué vale la pena ser bondadosos. Si usted dirá, pero ¿por qué el pastor está diciendo que puede ser un obstáculo para nuestros planes? Ya lo vamos a ir viendo. Algunas personas dicen que no pueden dedicarse a mostrar bondad con los demás porque primero deben de preocuparse por sus propios intereses. ¿Cómo me voy a preocupar yo primero por José? ¿Quién se va a preocupar por mí? Primero debo de preocuparme por mí. Porque luego yo me preocupo y me esfuerzo por todos, pero ¿quién hace algo por mí? ¿Quién se preocupa por mí? Por eso le digo, es un obstáculo mostrar bondad. La gente asume correctamente que si logran sus sueños y si logran sus ambiciones personales serán felices. No hay mayor trampa que esa. El apóstol Pablo predica algo totalmente a esto. ¿Ha escuchado a esta gente que diga, los he escuchado cuando le dicen a uno, siga su corazón?
No, hermanos, si de verdad siguiéramos nuestro corazón, todos seríamos aquí en potencia adúlteros, fornicarios, asesinos, ladrones, asaltabancos, o sea, de todo fuéramos. Si seguimos de verdad nuestro corazón, estaríamos sin suegra. No, mentira, no voy a decir eso. Si todos siguiéramos nuestro corazón, hermanos, estaríamos metidos en problemas aquí, en problemas enormes. Si de verdad siguiéramos nuestro corazón, porque la Biblia dice que si hay algo engañoso, es el corazón más que todas las cosas. Cuando usted diga, es que yo lo hice porque yo lo siento en mi corazón, Padre, porque el corazón es engañoso. Es engañoso, hermano. Que si logran sus ambiciones personales, dice la gente, seremos felices, pero en realidad no es así. Porque el egoísmo nunca logrará satisfacernos, porque niega un aspecto esencial de nuestra humanidad, y es la habilidad de amar. Cuando usted va a la palabra de Dios, y usted llega a 1 Corintios capítulo 13, se da cuenta que amar es sacrificio. Por eso no amamos, porque amar es sacrificarse. Pastor, ¿pero cómo? Ve a Cristo. Por eso le digo, imaginémonos a Cristo durante toda la charla. Cristo es nuestro mayor modelo. El amor es sacrificio. El amor ni siquiera es un sentimiento, es una decisión que yo tomo de negarme. El apóstol Pablo, el Señor lo llevó y le mostró el cielo. Y cuando Pablo le preguntan, Pablo dice, yo hubiese deseado quedarme ahí, pero no lo hice por amor a ustedes. Eso es amor. Porque el amor es sacrificial. Y es cierto que la iglesia la podemos tener llena de gente y podemos exponer todos los temas que queremos, pero si la gente no toma la decisión de abrazar el consejo de la palabra de Dios, hermanos, duraremos aquí toda la vida y la gente no cambiará porque debo de abrazar el consejo. Es como cuando los pastores vienen y nos dicen, pastor, quiero preguntarle algo. Nosotros los pastores deberíamos de preguntar, ¿quiere mi opinión o quiere mi consejo? Porque la opinión, si usted quiere, no la sigue, pero el consejo se sigue. El consejo nos libra, hermano, de un desastre. El consejo nos libra de un error, de una catástrofe. Pero a veces cuando usted pide un consejo, usted lo que quiere es que le digan lo que usted quiere escuchar. Y se revela contra lo que Dios quiere decirle en ese momento, porque así somos todos los que estamos sentados en este salón, en este templo. No nos gusta que nos digan qué hacer. Y cuando venimos a Cristo, nos damos que Cristo es toda bondad y toda benignidad. El egoísmo nunca va a lograr satisfacernos porque niega un aspecto esencial de nuestra humanidad, y es la habilidad de amar. El deseo de amar a otros debería aumentar después de acudir a Cristo, quien demostró su amor muriendo por nosotros. Mientras todavía éramos pecadores, debería aumentar en nosotros el deseo de amar. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que el Señor muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Pero podemos pararnos en el centro de una plaza a gritarle a la gente y llorar que el Señor los ama, y la gente no entiende eso porque la gente anda detrás de su ficticia, miserable y corta felicidad. Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14, y si quiere vamos al pasaje. 2 Corintios 5, 14, ahí de donde estábamos en Romanos, le damos vueltita a las páginas y llegamos a 1 Corintios y 2 Corintios en el capítulo 5, versículo 14. Y lo podía haber citado desde acá sin que lo leyéramos, pero quiero que usted y yo nos enfoquemos nuestra mirada en este versículo. Porque en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 Pablo explica por qué una vida de autocomplacencia le era imposible a él. ¿Usted cree que los pastores no deseamos hacer otras cosas? ¿No tenemos otros sueños?
¿Nos gustaría alcanzar algunas otras cosas? Claro que sí. Pero es que la respuesta la encontramos en este versículo, porque el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14 él dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pablo dice que para él es imposible la autocomplacencia, porque el amor de Cristo nos apremia, nos controla, nos constriñe. Y de alguna forma el amor nos hace dejar de ser egoístas. Cuando usted es papá y es mamá, a usted no le importan los sacrificios que tengan que hacer cuando nace su primer hijo o cuando nace su segundo hijo. No importa, hermano. Si usted tiene que acostarse sin comer por darle a él, usted lo hace. Y usted le muestra a su hijo que usted no tiene nada de hambre, aunque las tripas estén en huelga, aunque usted sienta que le van a salir y lo van a agarrar a golpe las tripas. Pues usted dice: no, ni hambre tengo. No, cómaselo usted. De por sí eso como que no me gusta, no. Yo lo veo y no me gusta. Cómaselo. Y tal vez usted deseando comérselo. Pero usted hace eso como papá. Porque, hermano, de alguna forma el amor nos hace dejar de ser egoístas. El amor. Por eso cuando el apóstol Pablo le habla a los esposos y les dice: esposos, ¿saben cuál es la forma de amar a su esposa? Ámenla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Dio su vida, fue a la cruz. Es un amor sacrificial. No es un amor de que si tú me das, yo te doy. Si tú haces, yo hago. No es eso. Es un amor sacrificial. Es un amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo lleva a oración. El amor todo lo cree. No se envanece, no guarda rencor. Así es el amor. Pero realmente, cuando yo digo estas cosas, tenemos que ser honestos y saber que estamos tan lejos del amor. Que esas características del amor están tan lejos de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en este corazoncito hay algo que se llama egoísmo, algo que se llama orgullo, algo que se llama obstinación. ¿Y por qué? Porque es cuando usted ve a un hombre iracundo. Si usted me hubiera conocido a mí antes de los 21 años, usted sabría que yo soy un milagro. Si usted hubiera conocido a este hombre que está aquí sentado y su esposa no me deja mentir, ese hombre es un milagro. Si usted mira a los que están aquí, a los esposos que están aquí, tal vez las esposas dirían: pastor, yo le puedo explicar que es un milagro. Es un milagro. Y no se puede entender cómo un hombre iracundo, como un hombre del vicio, como un hombre que solo andaba tramando hacer lo malo y ver de qué forma hacía la tranza y esto y que el otro, se convierte a Cristo y es cambiado. Porque ya dejamos de ser egoístas, porque Cristo nos abre el entendimiento a nosotros. Y le quiero poner un ejemplo de la bondad que siempre bendice mi corazón de una forma increíble. Vamos a ir al segundo libro de Samuel y le voy a dar tiempo para que usted lo encuentre. Vamos al segundo libro de Samuel. Si quiere, véngase desde el principio, los primeros 5 libros. Luego llega a Josué, luego llega a Jueces y luego llega al primer libro de Samuel y al segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el calor? Sí, es que no nos queda otro. Dice la hermana Rosita que ella está feliz con el calor. Sí, porque mírela, toda guapa, sin su abrigo. Siempre viene con un abrigo, ahora no viene toda así, toda colorida, toda... Sí, no, yo sé que sí, gracias, gloria a Dios por las semillas que florecen. Mientras nosotros estamos así en la sala, en la casa. Pero gloria a Dios, hay que dar gloria a Dios por todo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, por el agua, por la lluvia, por el sol, por el frío. Hay que dar gloria a Dios. Muy bien, ¿lo tenemos? Ok, miren la historia. Voy a hacer solo un preámbulo de la historia. El rey David en su juventud tuvo un amigo llamado Jonatán. Jonatán era hijo del rey Saúl, que en ese momento era el actual rey de Israel. Estos dos individuos, David y Jonatán,
establecieron una amistad a la que le podemos llamar una amistad del alma, una amistad poco común. Y estos dos muchachos, estos dos amigos, tenían un interés prioritario por el bienestar del otro. Y con el tiempo, tanto Saúl como Jonatán, su hijo, mueren. Papá y el hijo mueren. Y en el segundo libro de Samuel, en este capítulo 9, encontramos una historia que nos habla de esa amistad que tuvo David con Jonatán. Y lo vamos a leer en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel. ¿Lo tenemos? Dijo David: ¿ha quedado alguno? Porque le hice el preámbulo, ¿verdad? Acababan de morir, Saúl murió, Jonatán murió, su amigo. Entonces David pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Qué dice? A quien hoy yo haga ¿qué? Misericordia. En otro pasaje, si lo tiene en otra versión, dice que yo le muestre bondad por amor de Jonatán, mire, por su amigo. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él le respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y como le digo, otra versión dice: que yo le muestre la bondad de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado, ¿qué dice? Un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, así se llamaba este muchacho, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mis antepasados han muerto. ¿Quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Le dice este hombre. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Ya había muerto su amigo. El amigo de David ya había muerto. Jonatán lo habían asesinado. Pero era tal el amor de David por su amigo que preguntó que si había quedado alguien de su casa. Este niño, en uno de los momentos cuando hay un ataque al pueblo de Israel, la sirvienta sale corriendo con él, se cae y él queda lisiado. Y se van para Lodebar, un lugar que era uno de los lugares más miserables de los que estaban ahí. Y David se da cuenta que ahí está Mefiboset y lo manda a llamar. Y le dice: te voy a dar todo lo que era de tu abuelo, será tuyo. Y no solo eso, sino que Siba, desde ahora en adelante, trabajará para ti y sus hijos también. Pero aunque tengas todo, tú comerás en mi mesa. La bondad brota del amor por el otro. Cuando nosotros no estamos dispuestos a mostrarnos bondadosos, es una manera de negarnos a ser instrumentos de Dios. Cuando usted antepone ante todas las cosas una frase que dice: ¿y yo qué? Usted no ha entendido la cruz. No la ha entendido. Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando usted antepone una frase que dice: ¿y yo qué? ¿No hemos entendido qué? La cruz. Porque ¿qué hubiera pasado si Cristo dice: ¿y yo qué? Cristo estuvo en el Getsemaní orando. Ahí estuvo y le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Realmente Jesús no estaba diciendo que yo no me muera. Él sabía que iba a morir. Él se había entregado. Dice: he tomado mi vida para darla y yo mismo puedo tomarla.
Jesús tenía claro eso. Era la copa de la ira que iba a caer sobre él cuando estuviera en la cruz del Calvario. La ira que tenía que desatarse sobre todos los pecadores, pero Cristo la lleva en la cruz. Ese momento iba a hacer que su Padre estuviera ausente por unos segundos, porque era la ira de Dios sobre Jesús en ese momento, que la estaba llevando por nosotros. Y en el momento en el que usted escucha a alguien decir, ¿y yo qué? ¿Y yo qué gano? ¿Y lo mío? ¿Y mi felicidad? ¿Y mi tiempo? ¿Y mi amor? ¿Y el cariño para mí? Es porque no ha entendido la cruz. Porque la cruz nos lleva a dar, nos lleva a amar, nos lleva a sacrificarnos. El amor verdadero es una llama difícil de extinguir, hermanos. Así que, y así luce la bondad, así se siente la bondad, como esta historia que le estoy contando de Jonatán y de David. Así se siente la bondad. Esa es la bondad. No se terminó con su amigo. Él fue a buscar a ver si había quedado algún hijo de su amigo, para mostrarle bondad, para hacer bondad con él. Y como le dije anteriormente, es difícil definir la palabra bondad y definir la palabra benignidad, pero sí es posible ilustrarla con la palabra de Dios. Benignidad. ¿Qué dice Lucas en el capítulo 6? ¿Cómo define Lucas en el capítulo 6 la benignidad? Vamos al tercer evangelio, en Lucas 6. Ya casi estoy terminando. Estoy deseando llegar a una historia que quiero contarle en el sermón. Lucas 6:35, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Sí? Lucas 6:35. Ok. Amad pues a vuestros enemigos. Ay, Dios. Ay, Dios. Y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Ve por qué le dije que no podemos hablar de bondad y benignidad sin ver a Cristo? ¿Y saben quiénes eran esos ingratos y malos? Nosotros. Y Él fue benigno con nosotros. La frase clave en este versículo es: porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Y aquí se describe que la benignidad de Dios tiene un grupo específico a quienes se aplica. ¿A quiénes? A los ingratos y a los malos. La benignidad Cristo la aplicó a los ingratos y a los malos. En la primera parte de este versículo, Lucas describe cómo se manifiesta el carácter de Dios en el creyente y cómo este se resume en benignidad. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello. Hoy yo tuve una conversación con un amigo y yo dije, es la esencia de este versículo: amar a los enemigos. La esencia. La benignidad consiste en amar a los enemigos, hacer bien a las personas y con algunas salvedades prestar sin esperar nada acá. Y según Lucas, obedecer estos mandatos de Cristo va a tener una recompensa. ¿Y cuál es? Dice: y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque ese Altísimo es benigno para los ingratos, con los ingratos y los malos. Compórtense de esta forma, siendo benignos con los ingratos y los malos, porque su Padre es así. Y si ustedes lo hacen de la misma forma, su galardón va a ser grande. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero ¿cómo resume la benignidad Romanos en el capítulo 2? Estamos dándole unas pinceladitas para llegar a una parte que quiero leer, hermano, que bendijo mi vida. Romanos capítulo 2. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tenemos? Romanos 2:4 dice, una pregunta:
¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Ustedes menosprecian que Él es rico en su benignidad, en su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es lo mismo que está diciendo el versículo anterior. Él es benigno con los ingratos y malos. ¿Para qué? Para que estos ingratos y malos, como lo fuimos nosotros, vengamos al arrepentimiento. Y eso es lo que está diciendo. Y en este versículo Pablo usa una pregunta retórica para darnos una gran lección. ¿O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios se refleja en que Él, pudiendo emitir un juicio directo, decide no hacerlo todavía. Eso es ser benigno. Es que Él es paciente, dice, para que con nosotros, para que ninguno se pierda, para que la gente proceda al arrepentimiento. Él pudo haber dictado un juicio sobre nosotros, pero no lo hace porque Él es benigno y Él es paciente. Y esto lo hace con el propósito de dar a la humanidad la oportunidad de que se arrepienta de sus pecados y reciba la salvación en Él. Este pasaje deja claro que el propósito primordial de la benignidad es traer al arrepentimiento a aquellos que no han creído en Dios. Y que los creyentes cambien de proceder, dejando prácticas pecaminosas sin ningún tipo de sentido. Y en una frase podríamos definir que la benignidad busca restaurar a personas y busca restaurar relaciones. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos hacen este llamado. Y solamente apúntelo, se lo leo yo, está en primera de Pedro 2, del 1 al 3. Primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1 al versículo 3 dice: desechando pues la malicia, desechando todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños de recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado. Y el apóstol Pablo en Colosenses 3, del 12 al 13, Colosenses 3, del 12 al 13 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Quiero cerrar diciendo que hay obstáculos para alcanzar la benignidad y la bondad en nuestras vidas. Claro que hay obstáculos, un montón de obstáculos. Pero quiero citar algunos. Ninguna de estas virtudes, la benignidad y la bondad, pueden crecer en un corazón ingrato. En un corazón ingrato. Es imposible que estén ahí. Una persona benigna y bondadosa no puede ser ingrata. No lo puede hacer. No puede lanzar la piedra y esconderse y ver todo el daño que quedó ahí y luego venir a la iglesia y aplaudir y dar gloria a Dios y ser. Eso no es. Sí puede pasar, pero eso no es de Dios. Una persona ingrata es una persona egoísta. No importa el que esté sufriendo mientras él esté bien. Si hay obstáculos para ser benignos y bondadosos. Y la segunda es que ninguna de estas dos virtudes pueden crecer en un corazón egoísta. Les quiero leer una historia que quería leerles desde hace rato. Y la tengo así, la copié, hice un copy-paste y la pegué ahí. Y mire qué tremendo. Dice: en un aeropuerto internacional, no sé si alguno la ha escuchado, pero si la ha escuchado, buenísimo. En un aeropuerto internacional, una ejecutiva, imagínense el aeropuerto, el de Guadalajara, ¿verdad? Que estaba lleno de gente, la gente corriendo, o el de Ciudad de México, los que han estado en ese aeropuerto, ¿verdad? Que uno siente como que algo le va a pasar ahí, de tanto estrés. En un aeropuerto internacional, una ejecutiva estresada estaba comprando en una de las tiendas de ocio. Entró a comprar mientras anunciaban su vuelo. Compró un libro para leérselo, para la larga espera que tenía que estar ahí en su vuelo, y un paquete de galletas para darse un capricho mientras leía el libro. Enseguida se fue a buscar un sitio en la sala de espera, se sentó y se puso a leer. Después de un rato, ella se sienta, se pone a leer, y después de un rato se da cuenta cómo su vecino metía la mano en la bolsa de galletas que estaba justo entre ellos dos y tomaba una galleta y se comía una galleta. La viajera no podía creer lo que estaba viendo.
Este hombre con mucho descaro estaba comiendo una galleta suya, sin preguntar. El hombre metía la mano con mucha delicadeza, sacaba la galletita y se la comía. Pensaba decirle a esa mujer algo, pero no se atrevía. Y pensó que la situación quedaría así. Pese a la rabia que ella tenía, se contuvo. Pero las cosas no se quedaron así. Cada vez que ella cogía una galleta del paquete, su vecino cogía otra. Sus galletas. La viajera impactada seguía sin decir absolutamente nada y tan solo dirigía miradas llenas de asombro a su vecino, mientras entre galleta y galleta ella leía un poco, conteniendo su rabia. Tras un tiempo, hermanos, el asunto se pone todavía más difícil. Queda solo una galleta. Solo una galleta en el paquete. Y la viajera esperó, expectante, a ver cómo iba a reaccionar el ladrón de galletas. ¿Se atrevería a comérsela? ¿Se la dejaría ahí a ella? Y el hombre saca la última galleta, la parte en dos, le da una mitad a ella y ella se come la otra mitad. La mujer acepta, impactada por el ofrecimiento, inmensamente llena de rabia y asombro ante la actitud tan descarada de aquel hombre que tomó la mitad de su galleta. Y al rato escuchó la llamada para su vuelo, cogió sus cosas, embarcó y mientras esperaba para embarcar seguía leyendo su libro con la mente aún conmocionada por el desencuentro que tuvo previamente. Pronto guardó el libro en el bolso y fue entonces cuando vio dentro del bolso su paquete de galletas, intacto. El paquete de la sala de espera pertenecía a aquel hombre, no era el de ella. Ella era la ladrona de galletas, no era él. Había robado una a una las galletas de aquel hombre y encima le había tratado con mala cara y enfado, incluso cuando compartió la última galleta. Él era la persona generosa, ella no. Y ya era tarde para disculparse ante tal equivocación. El problema de esta mujer era que ella no tenía toda la información, además de tener un corazón como el nuestro. Ella no tenía toda la información, por lo que no pudo percatarse de un acto de bondad frente a sus propios ojos. Todo el rato que ella estuvo tomando una galleta, el hombre fue bondadoso con ella. Y aun cuando el hombre vio que quedaba una galleta, siendo la suya, y pudiéndose comer la última galleta, él la parte en dos y comparte la mitad con la ladrona. Y ella no pudo percatarse de un acto de bondad frente a sus propios ojos. ¿Cuántas galletas, hermanos, no nos hemos comido nosotros a lo largo del camino? Cuando alguien ha sido gentil, generoso, afable y bondadoso, tratando de ayudarnos, sin que nosotros nos volvamos y demos las gracias por tanta bondad, por tanta benignidad con nosotros. ¿Y sabe quién ha sido con nosotros siempre así? Cristo. Cristo. Nosotros tenemos un dicho en Costa Rica que no sé si aquí aplica, y dice que en esta vida vale más tener amigos que dinero. Vale más. El problema es que cuando usted se acostumbra a que solo los demás tengan gestos generosos como usted, llenos de amor, y usted se acostumbra a eso, llega un momento donde usted se convierte en una persona más egoísta todavía. Porque en lugar de ver semejante ejemplo, se acostumbra a que la generosidad, la bondad y la benignidad sea para usted, aunque a usted no le importe, compartirla y dejar de ser egoísta. Entonces, número 3, ninguna de estas dos virtudes pueden crecer en un corazón airado, hermanos. Ninguna. Y Efesios capítulo 4, en el versículo 31, de los dos últimos versículos que voy a leer.
Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice lo siguiente. ¿Se lo leo? ¿Sí? ¿Está conmigo? Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura. A ver, quiero que me preste atención. No dice yo se las voy a quitar. No dice. No vendamos un evangelio equivocado. Venga a la iglesia y ahí usted va a tener la mejor vida de todas. Y usted va a tener una suprema alegría, gozo, y su vida va a dar un giro tremendo y va a cambiar. Y en parte sí, pero ese no es el evangelio. El evangelio es que usted tiene que venir a Cristo, porque usted sin Cristo no es nada y no es nadie. Usted pretende pensar que es alguien y no lo es. Sin Cristo estamos perdidos. Y Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, está en condición de muerte espiritual. Se lo digo porque yo estuve en esa muerte. Y porque un día no hice nada para venir a Él. Yo era un perro muerto tirado ahí, y Él vino y Él me dio vida porque Él me quiso amar. Todo ese salón que está aquí y todos los demás hermanos que faltaron, estamos en este lugar y tenemos claro que no hemos hecho nada, que todo lo hizo Cristo, y estamos aquí agradecidos. Agradecidos con Él por haberme salvado. Hay esposas aquí agradecidas porque Cristo las ha salvado. Hay esposos aquí agradecidos porque Cristo los ha salvado. Porque el mundo no ofrece nada, porque el mundo lo que ofrece es una alegría temporal, un gozo temporal, una paz temporal. Eso es lo que el mundo ofrece. Pero Cristo nos ofrece algo eternamente y para siempre. Dice, quítese de ustedes la amargura. ¿Alguien está amargado? Tréguele eso al Señor. Quítese de ustedes todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed, y aquí cambia, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y número 4, ninguna de estas dos virtudes pueden crecer en un corazón endurecido. El corazón de uno tiene que ser ablandado. No sé cuántos de ustedes llegan a la carnicería y compran algún trozo de carne y ven que sacan una paleta, le hacen eso mucho al pollo, no, eso lo he visto mucho, y lo agarran y le hacen al pollo ahí que lo mata. Y yo digo, así tiene que ser nuestro corazón. ¿Sí? Hay dos formas, hermano, hay dos formas de que el corazón de nosotros sea ablandado: por las buenas o por las malas. Pero aún por las malas es por puro amor. Es como cuando usted es un niño pequeño, usted le dice, yo no quisiera pegar, no quisiera. Y entonces el niño dice, qué dicha, pero lo voy a hacer porque te amo. Y el papá lo agarra y le mete tra. Algunos se compran una pared, otros le ponen un castigo, una disciplina, le quitan cosas. No quiero hacerlo porque sé que esto te va a doler, pero me va a doler más a mí si yo no lo hago, porque debo hacerlo. Y así es el Señor con nosotros. Así es. Esto es igual que Jonás. Igual que Jonás. Jonás no quiso por las buenas, entonces por las malas. Usted va a llegar al puerto donde Dios quiere que llegue. Usted terminará ¿cómo? ¿Por las buenas o en un pez? Pero Dios va a tratar con el corazón de nosotros, porque un corazón endurecido no puede experimentar la benignidad y la bondad de Dios. Y el corazón tiene que ser ablandado por el amor de Cristo para luego poder experimentar la compasión de Cristo. Dios lo agarra. ¿Se acuerdan lo de la vasija con Ezequiel? La quebró en sus manos porque no le gustó y la volvió a hacer en sus manos. Concluyo diciendo en Mateo 5. Mateo 5, versículo 43. ¿Lo tenemos? Mateo 5, el primer evangelio. ¿Lo tenemos todos? Mateo 5:43. Abra la Biblia. Dice Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho:
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La benignidad y la bondad es un estilo de vida. Cuando uno lee estos versículos, no es para que usted se sienta mal, es para que se sienta peor. Porque cuando uno lee estos versículos uno dice, Dios, pero por eso hay que venir al Señor todos los días en oración, porque es la única forma. Es la única forma. La benignidad nos lleva a ponernos en los zapatos del otro. La benignidad ve la necesidad del otro. La benignidad hace que usted se monte en el carro, lo encienda y se vaya en busca de su hermano que usted sabe que está turbado, que está afligido, que se siente mal. O toma un camión, o se mueve, o lo llama por teléfono. Porque ve la necesidad del otro, siente la necesidad del otro, quiere descargar al otro, quiere alivianarle la carga. Y eso es lo que Jesús dijo en Mateo 11, dijo, todos los que están cargados, cansados, trabajados, vengan, yo los voy a hacer descansar. La persona bondadosa está dispuesta a perdonar el pecado del otro. La persona bondadosa prefiere ser herida antes que herir. Jesús, de hecho, si usted ve, sana la oreja del soldado que terminó escoltándolo a su muerte. Y sanó su oveja. Y uno dice, este Pedro, y qué problemático. Hermano, nosotros quizá hubiéramos hecho lo mismo. Sacamos un machete y ahí el hermano mire y pero así anda el Señor con nosotros, reparando y corrigiendo las cosas que nosotros dejamos estropeadas. Pero el Señor le puso la orejita a un soldado que vino a escoltarlo a su muerte. Así que no peleemos, mostremos a Cristo. Mostremos a Cristo. Seamos benignos, seamos bondadosos. Tenga misericordia de su esposa. Tenga misericordia de su esposo. Tenga misericordia de sus hijos. Muéstrenle la benignidad y la bondad. Sea misericordioso y bondadoso y benigno con sus papás. Porque dice que su galardón va a ser grande en los cielos. Tal vez usted como hijo va a estar diciendo, yo aquí y lavando trastes y alivianando la carga y me toca estas cosas a mí hacerlas aquí en la casa y esto y que lo otro. Usted está siendo benigno, usted está mostrando bondad. Eso es como caminar la milla extra, es hacer algo que se me quiso pedir pero no se me pidió, pero lo hago porque sé que se me quiso pedir pero no me lo dijeron, y eso tiene un galardón. Sea benigno con su papá y su mamá, con sus hermanos en Cristo, con ese vecino, hermano, que le está sacando canas verdes. Sea benigno, sea bondadoso, dele una lección de bondad y de amor. Él no maldice, te saluda. Los días, bendiciones. Y el hombre le grita ahí varias cosas. Usted sea benigno. Si se da cuenta que tiene una necesidad económica, le tiene una despensa. Aunque usted llegue y se la ponga y él se la ponga en la espalda, usted haga lo que tenga que hacer. Usted llegue y haga. Porque un día, cuando el capítulo de la vida se encuentre, él va a ver que usted es un hijo de Cristo. Eso no es sencillo, hermanos. Para eso hay que dejar de ser egoísta. Dejemos de estar persiguiendo tanto nuestra propia felicidad.
Dejemos de estar persiguiendo tanto y dejemos de ser tan egoístas y enfoquémonos en ver cómo podemos mostrar benignidad y bondad a un mundo que lo está necesitando. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. No sé si alguien me puede ayudar a llamar a los niños. Vamos a orar. Vamos a orar. Antes de orar, quiero decirles que en estos días voy a empezar a hacer unas llamaditas. Me voy a reunir con 2 hermanos de la iglesia. Ya el Señor ha puesto en mi corazón esos 2 hermanos para el equipo de Ujieres de la iglesia. Y también en estos días me quiero reunir con una hermana para que me ayude con el ministerio de bienvenida de la iglesia. Todavía no me he reunido. Quiero reunirme con 2 hermanas para que ellas 2 se hagan cargo de eso. Para que en estos días conformemos un equipito de Ujieres, bien bonitos, con su uniforme, bien guapos, bien elegantes, con tareas ya delegadas. Y quiero pedirle que me ayude a orar por eso, por favor, para que todo salga como tiene que salir. Amén. Ahí vamos, paso a pasito. Yo sé que usted quisiera que hagamos un montón de cosas, pero todo va a responder a una estrategia que está trazada. Si usted ve que hay cosas que usted quiere que se hagan, pero no se están haciendo, paz. Todo a su tiempo, todo en su momento. Amén. Vamos a orar por esto. Y también vamos a esperar que bajen estos niños, porque Rosita tiene un testimonio muy lindo. No sé cuántos vieron que estuvimos orando por una persona que creo que Martita puso, ¿verdad? Y pasó algo muy especial y queremos compartirlo con ustedes. Amén. Esta preciosa tarde. Oremos, demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias esta tarde por este tiempo que tú nos has dado. A ser las 7 en punto de la tarde, te damos gracias porque hemos podido no solo adorarte, hemos podido escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por enseñarnos esta tarde, por enseñarnos lo que es ser benigno y lo que es ser bondadosos. Y te pedimos que nos ayudes a poner esto en práctica, Señor. Que nos ayudes. Que aunque aquel hombre merecía, quizá para aquella mujer, su ofensa por estar aprovechándose de ella, ella no tenía toda la información completa. Y era ella la que se estaba aprovechando de aquel momento. Que cuando veamos que alguien se está aprovechando, quizá esa persona no tenga toda la información y merece que nosotros seamos benignos y bondadosos. Aquellos hombres que entregaban a Jesús no sabían, no tenían toda la información. Y Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Enséñanos a tener un corazón como el tuyo, lleno de amor y de bondad para nuestro prójimo. Todo esto que estamos aprendiendo lo queremos llevar en nuestro corazón para que tu nombre sea exaltado, para que seas tú el glorificado, para que sea tu nombre levantado muy en alto, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar